Como le informamos, varios reportes afirman que las autoridades dejarán atrás las redadas masivas contra inmigrantes indocumentados y se concentrarán en aquellos con condenas por delitos graves. El giro ocurre en medio de la caída en la aprobación de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que pasó del 42% al 33%, esto según un estudio del Public Religion Research Institute. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, compañeros. Comenzamos con este tema que ha sido bastante polémico. Alfonso, ¿cómo interpretas la decisión aparente del Departamento de Seguridad Nacional de reducir las redadas masivas en un contexto en donde la aprobación de las políticas migratorias del presidente han caído del 42 al 33%, al menos en este estudio? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que de ser cierto, tiene sentido, ¿verdad? Y creo que responde a dos factores. Primero, el tema político que tú mencionas. La mayoría de los americanos apoyan las deportaciones, pero de criminales. Yo creo que estas deportaciones arbitrarias, deteniendo a gente que no tiene antecedentes penales en la calle, haciendo redadas masivas, pues no han caído bien, no solo con la comunidad hispana, pero con los votantes en general, y creo que las encuestas así lo demuestran. Eh, por otra parte, yo creo que, como dije, o sea, el voto hispano es importante. Hemos visto en Virginia, en Nueva Jersey, en los resultados de las elecciones para la gobernación, que el voto hispano regresó a como estaba antes de las elecciones del 2024. Entonces ha habido como un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que me parece que tiene sentido. Por otra parte, eso es lo que se nos había prometido, ¿verdad? Durante la campaña, ¿verdad? O sea que si públicamente dice que están cambiando de curso, sería como reconocer de que efectivamente no estaban siguiendo lo que habían prometido, que empezaron a deportar a todo el mundo, y eso no es lo que se había prometido. O sea, yo creo que la gente apoya las remociones con tal que se enfoque en personas que no deberían estar aquí, que están poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Claro. Entonces, habrá que ver, pero recordemos que en el pasado el presidente a veces ha hecho declaraciones muy positivas, como cuando dijo que había que buscar una manera de crear un mecanismo para que los trabajadores ilegales agrícolas se quedaran en el país, y no pasó nada con eso. Entonces, por eso tomo con pinzas estos últimos artículos, eh, eh, para ver si realmente la política cambia. Claro. Porque sabemos que hay personas dentro de la administración que les gustaría continuar con las deportaciones masivas arbitrarias para tratar de remover a todo el mundo, aunque no tengan antecedentes penales. Claro, y hasta este momento no ha habido alguna comunicación oficial en ese sentido. Hay reportes que citan a fuentes de la Casa Blanca, pero no hay nada confirmado. Ahora, Orlando, ¿tú crees que esto se debe a que realmente quieren simplemente enfocarse en los inmigrantes con condenas por delitos graves para fortalecer la seguridad nacional, o más bien responde a la presión de la opinión pública que ha rechazado las redadas masivas? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que responde a la presión, ¿no? En el fondo, la política migratoria del presidente y la que apoya gran parte de los simpatizantes del presidente tiene que ver con la expulsión de inmigrantes ilegales. Y yo creo que eso es un poco lo que estaba determinando la política, es decir, lo que se había diseñado. Las personas que estaban encargadas tanto de seguridad nacional como quienes diseñaban la política doméstica querían la expulsión de inmigrantes ilegales. Por ejemplo, el caso de Kristi Noem o el subsecretario de gabinete, el señor Miller, pues esto se trata de la expulsión de ilegales. Pero yo creo que en general en el Partido Republicano, los simpatizantes de Trump, entre los americanos, hay un matiz, ¿no?, que es importante plantear, una sensibilidad particular que además es muy pragmática, es decir, no es simplemente no expulsar a aquellos que no hayan cometido delitos o que no tengan historial criminal por razones humanas, sino por razones económicas también. Estados Unidos no se puede dar el lujo de simplemente expulsar a todo inmigrante ilegal, a todo indocumentado, independientemente si lleva 2 décadas contribuyendo con la economía americana, porque la verdad es que no hay cómo sustituir
esa mano de obra, a ese trabajador. No hay cómo dinamizar la economía en un momento en el que se está incentivando la producción nacional si tú sacas del mercado una parte importante de esos trabajadores. Entonces, Claro. desde el punto de vista pragmático, también es sensible jerarquizar las deportaciones y obviamente limitarlas a inmigrantes ilegales que hayan entrado durante la era Biden y que hayan cometido delitos o tengan historial criminal y ya. Claro, y de alguna manera ser más efectivos, ¿no?, en los recursos. Lo hemos comentado muchísimas veces, cuesta miles de dólares la deportación, el proceso de deportación de cada individuo. Y hay una limitante, en realidad, con los millones de personas que ingresaron al país, hay una limitante en cuántos van a poder ser deportados. Obviamente que lo más inteligente sería enfocarse únicamente en los más peligrosos o en quienes tienen delitos. Ahora, ¿qué riesgos y oportunidades representa este cambio de enfoque para la narrativa republicana sobre inmigración y control fronterizo, Vanessa? Yo creo que es una oportunidad para ganar, digamos, a esa comunidad hispana que de pronto se ha visto, se siente como enojada o se siente incluso traicionada por la forma en la que esta administración ha llevado a cabo cierta parte de la política migratoria, no necesariamente el presidente, pero de pronto algunas de las personas que están en su círculo más cercano y a cargo o que tienen autoridad sobre este tipo de situaciones. Yo creo que ya después de casi un año en el que queda claro que es difícil, que es muy difícil deportar a una persona, que es difícil llevar a cabo o cumplir con esas, digamos, metas obsesivas y tan grandes que algunos dentro de la administración quieren. Creo que en este momento lo que han dicho o lo que de pronto se han dado cuenta muchos dentro de la administración es no solo que eso puede estar afectando la opinión pública y el voto en la comunidad hispana, sino también que no tiene sentido obsesionarse con números. La idea no es deportar a todo el mundo y entre más números mejor. La idea es deportar a los que haya que deportar porque definitivamente son un peligro y no contribuyen al país. Yo diría que no solo los criminales, sino, por ejemplo, esa gente que no se le hizo un chequeo, esa gente que, por ejemplo, yo entiendo que en las encuestas lo que yo leo es que muchos americanos, además de la gente criminal, que obviamente a todo el mundo le molesta que los inmigrantes vengan a recibir ayudas. Entonces, de pronto, solucionar ese asunto Claro. y hacer una limpieza sobre quienes reciben las ayudas también puede contribuir a solucionar esta situación, pero yo lo veo como una oportunidad de arreglar en realidad las cosas. Bueno, y también quizá de aquellos que no se asimilan a los Estados Unidos de Norteamérica y sus valores, ¿no? También creo que en orden, si hablamos de orden de prioridades, quizá ellos deberían de estar después de criminales y de personas que viven evidentemente de los fondos públicos. Ahora, también de cara a las elecciones de medio término, sabemos que este tema va a ser importantísimo, lo fue en las elecciones pasadas, lo va a ser este año que viene. Alfonso, se dice que el presidente Trump estará más activo en las campañas para estas próximas elecciones. ¿Qué tanto puede impactar en los resultados el apoyo del presidente? Y ¿sería positivo o no? ¿Puede ser positivo o contraproducente para quienes reciban el apoyo del presidente? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es positivo. Lo vimos el 2024, que tener al presidente haciendo estos rallies multitudinarios, haciendo campaña continuamente, con mucha energía, pues ciertamente creó un momentum que lo llevó a ese triunfo grande. Yo creo que tenerlo a él en la campaña, apoyando candidatos al Congreso y al Senado, pues yo creo que hace una diferencia, pero no lo es todo, ¿verdad? Antes se estaba corriendo en contra del récord de Biden, que había sido un desastre con los precios sumamente altos, la inflación que llegó a 9%, pero ahora también el presidente tiene que enfrentar la situación económica actual, donde los precios se mantienen altos, tenemos el tema de las deportaciones, entonces la dinámica ha cambiado. Yo creo que es bueno que el presidente haga campaña, yo creo que genera entusiasmo, energiza a la base, pero aún así la administración tiene que hacer su trabajo para que de aquí a unos meses los precios empiecen a bajar en el supermercado y que efectivamente con las deportaciones se vea un cambio. ¿Querés decir una cosa adicional sobre las deportaciones? Y Vanessa creo que estaba aludiendo a ello.
el tema de... había una división interna dentro de la administración sobre cómo proceder con las deportaciones. Ha sido el zar de la frontera, Homan, que ha dicho que no tiene sentido el sencillamente enfocarse en números, en detener a todo el mundo arbitrariamente, porque sencillamente, primero, es muy difícil deportar a todo el mundo, porque Claro. por los obstáculos y las trabas legales, pero segundo, también no hay suficiente capacidad de detención. Entonces tiene mucho más sentido, un punto de vista de ejecución, enfocarse en aquellos que son criminales. Y eso es lo que ha estado abogando Homan, pero ha sido más bien Kristi Noem Claro. la que ha insistido en tratar de entrar a estas ciudades y detener a todo el mundo. Entonces yo creo que ha prevalecido Homan, da la impresión por ahora. Claro, y ahora que tocas ese punto, se ha dicho también, se ha escuchado que los días de la secretaria Noem podrían estar contados al frente del Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cómo lo ves, Orlando? Y en esta división que hay de enfoques, pareciera estar prevaleciendo no solamente Homan, sino se dice también que quien estaría a cargo de este nuevo enfoque de los operativos sería el propio jefe de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, esos reportes vienen amontonándose. En teoría, la secretaria de Seguridad Nacional podría salir pronto. Hay frustración con respecto a su desempeño, pero no hay claridad sobre exactamente qué es lo que está generando la frustración. Porque por un lado tienes este abordaje nuevo que le va a dar la administración a la política migratoria y toda la estrategia de deportación, en parte por la baja en la popularidad, el rechazo de ciertos sectores republicanos y la sangría que hay de los hispanos del movimiento MAGA, pero al mismo tiempo los reportes indican que la frustración que hay con la secretaria Noem es porque no es lo suficientemente eficiente o no está deportando la suficiente cantidad de gente que espera mostrar la administración a final de año. Entonces, por un lado uno pensaría, bueno, la administración efectivamente quiere priorizar las deportaciones, jerarquizar y sensibilizarlas, pero por el otro lado quiere que haya muchísimo más volumen y que esto se haga de una manera mucho más efectiva y rápida. Entonces, no sé exactamente en qué dirección va. Ojalá prevalezca la sensatez que permita a la administración diseñar una política migratoria efectiva, eficiente, con un volumen, pero que ese volumen esté lleno de gente con récord criminales y que haya cometido delitos en los últimos años. Claro, y todo esto es extraoficial, no hay nada oficial, por supuesto. Vamos a cerrar el tema contigo, Vanessa. ¿Quién podría, en una eventual remoción de Kristi Noem, quién podría llegar o qué perfil de persona podría llegar a ocupar el cargo? ¿Alguien más moderado o quizá más duro, como lo señala Orlando? No, yo creo que aquí el asunto se iría hacia alguien más moderado, ¿no? Cuando vemos estos reportes, si no Ojalá. estoy mal, el primer medio que sacó el reporte de que la idea es enfocarse en criminales fue Newsweek, y cuando ya tenemos varios reportes que dicen que el camino es enfocarse en los criminales, yo creo que hacia allá va el asunto y esperemos que sea así, que no sea una sorpresa con lo contrario. Ojalá que así sea. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más del panel de voces.